El siguiente es un mensaje de uno de los integrantes del equipo de ministerios de Centro de Vida Cristiana. Deseamos de todo corazón que sirva para tu edificación personal y que Dios te bendiga a través de él. El siguiente es un mensaje de uno de los integrantes del equipo de ministerios de Centro de Vida Cristiana. Deseamos de todo corazón que sirva para tu edificación personal y que Dios te bendiga a través de él. Bueno, yo quisiera sentirme con mucha libertad para ministrar la palabra del Señor. Yo soy una persona muy eufórica predicando. Diga, a mí me gusta vivir lo que ministro, lo que predico, y lo vivo, y lo chillo, y lo grito, y me gusta, pues, lo que digo, sentirlo y demostrar que lo siento porque sale de mí. Por lo tanto, si ustedes me ven que yo chillo, yo grito, ustedes tranquilos y ustedes disfruten la palabra del Señor, ¿de acuerdo? Eso sí, a mí me gustaría oírme, porque si no me oigo bien, yo pienso que ustedes no me oyen, yo chillo mucho más y entonces tenemos un grande problema, ¿de acuerdo? Entonces intentar que yo me escuche bien aquí dentro y ya está. Os voy a hablar, miren, el tema, como va a ser el primer tema, y os voy a hablar de Jesucristo. Vamos a tener temas para hablar en estos días de diferentes temas, pero os voy a hablar de algo que el Señor ha puesto en mi corazón y es una pregunta que yo quisiera hacerte. ¿Hasta qué punto estarías dispuesto a dar testimonio de que Jesucristo es el Señor? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a dar testimonio de que Jesús es el Señor? Miren, para entrar en este tema, yo quisiera esta noche hacer un juicio y juzgar a una persona. Y no sé a qué persona quisiera juzgar esta noche. No sé si llamar a Pepe para juzgarlo, no sé si llamar a Sergio o a Hugo, o no sé si tomar a alguna hermana para juzgarla. Pero bueno, quiero que estén tranquilos, no voy a juzgaros a ninguno de todos ustedes. Quiero que todos estén tranquilos. Voy a intentar de juzgar a la persona de Jesucristo. Le voy a hacer un juicio a Jesucristo y quiero que todos ustedes sean el jurado para demostrar si era inocente o si era culpable. Miren, a Jesús varias veces intentaron juzgarlo y condenarlo. Una cierta vez ustedes recordarán que la Biblia dice que tomaron a Jesús y quisieron tirarlo por un despeñadero. Pero dice la Biblia que Jesús pasó entre ellos como si nada. En otra ocasión lo juzgaron y lo condenaron. Lo condenaron, como todos sabéis, y el juicio fue la cruz y murió en una cruz por todos nosotros. Pero otra vez intentaron hacerle otro juicio y también intentaron condenarlo, que es donde vamos a partir de la base para este tema que voy a compartir. Vamos a leer el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 30. Evangelio San Juan, capítulo 10, versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Juan, capítulo 10, verso 30. Dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo hubiera dicho amén. Y de yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me queréis apedrear? ¿Por cuál de ellas me queréis
apedrear. Te invito a que cierres sus lindos ojos y que le diga esta noche al Espíritu Santo: ministrame por medio de tu palabra. Dígaselo al Señor en esta noche. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú estás aquí, Señor. Gracias por tu Espíritu entre nosotros, por la armonía que hay, por el ambiente tan maravilloso. Yo te suplico que tú bendigas a tu iglesia poderosamente, bendigas a todas las personas que aquí están, y te ruego que tú les ministres por medio de tu palabra. Te ruego que unas veces más intentes usar a tu siervo, Padre, utilices mis labios para poder transmitir tu palabra y poder llegar al corazón de cada oyente que esta noche se encuentra en este lugar. Bendícelos, Padre, gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen para el Señor amén? Un día un profesor en una escuela se quedó mirando a los niños y mirando a los niños le dijo: a ver, muchachos, os doy una manzana si me decís dónde está Dios. Un niño, recordando uno de los salmos, si no recuerdo mal, que es el Salmo 139, que dice: si subiera al cielo, allí estás tú. Si bajara al Seol, allí estás tú. Si tomase las alas del alba, allí me guiaría tu mano. Si me ocultara en las tinieblas, aún tu luz me resplandecería. Si me fuera a lo profundo del mar, allí estás tú. Después de recordar todo ese capítulo, levantó la mano y le dijo al profesor: profesor, usted me da una manzana si yo le digo dónde está Dios. Pues bien, yo le doy a usted 2 si usted me dice dónde Dios no está. Porque Dios está aquí esta noche y Él está en todas las partes. Dígale al que está a su lado: el Señor está contigo. Dígaselo, dígaselo. Dígale: el Señor está contigo. Bueno, la historia que os voy a hablar es que vamos a hacer un juicio y vamos a intentar de juzgar a la persona de Jesús. Fíjense, aquí encontramos una causa. La causa es que a Jesús lo están llamando blasfemo. Y la blasfemia consiste que él, siendo hombre, se hace igual a Dios. Esa era la sentencia que aquí los judíos intentaron apedrearlo porque ellos creían que Jesús era un blasfemo. Le tomaron piedras, lo pusieron en el medio y lo quisieron apedrear. Cuando Jesús ve las piedras en las manos de ellos, los detiene y dice: a ver, decidme por qué buena obra me queréis apedrear. Tal vez me queréis apedrear porque hice andar a aquel paralítico del estanque de Betesda. ¿O me queréis apedrear porque di vista al ciego Bartimeo? ¿O me queréis apedrear porque le di el habla al mudo? ¿O porque enderecé a aquella mujer encorvada? ¿Me podéis decir por qué buena obra me queréis apedrear? Ellos se le quedan y dicen: no. Por buena obra no te queremos apedrear. Te queremos apedrear porque eres un blasfemo. Porque siendo hombre te haces igual a Dios. Hermanos, realmente detrás de todo eso había una influencia maligna, porque no era realmente la causa por la cual le querían apedrear. No era porque siendo hombre se hacía igual a Dios, sino todo lo contrario. Era porque siendo Dios se había convertido en un hombre. Por eso le llamaron blasfemo. Era una causa. Yo quisiera usar esa causa y con esa causa intentar de juzgar a la persona de Jesús. Tenemos la causa es que a Jesús le tildan por blasfemo. El acusador va a ser el diablo. La Biblia dice que el diablo es un acusador. El juez va a ser la persona bendita del Padre, del Dios Todopoderoso. Tenemos la causa, blasfemo, tenemos al acusador, el diablo, tenemos el acusado, Jesús, tenemos al juez, el Padre. Necesitamos un abogado que abogue por la persona de Cristo. La pregunta es: ¿quién puede ser un abogado que tenga la capacidad de contradecir todas las armas que el diablo va a presentar en contra de Jesucristo para poderlo acusar? La Biblia dice que Dios en los ángeles encontró necedad y en los siervos Dios no confía. ¿Qué hombre puede dar testimonio y poder
defender a la persona del Señor, ya que en el cielo no hay nadie ni tampoco en la tierra. Jesucristo vino del cielo a la tierra, se metió en la universidad y la Biblia le dio un título. La Biblia dice que Jesucristo es el abogado defensor de nuestras causas. Él es abogado, por lo tanto Él dice: no busco ningún abogado, yo mismo, que soy el acusado, yo mismo voy a defender la causa. Ya tenemos el juicio, al Dios Padre como juez, la causa blasfemia, el acusador el diablo, el acusado Jesús, y Jesús va a ser su propio abogado. Empezamos el juicio. Dios se sienta en el estrado, se sienta. Jesucristo está en el banco de los acusados. El diablo, que es el acusador, Dios se le queda mirando y le dice: hoy abrimos este juicio. Hay una persona, hay un ser que quiere juzgar a la persona de Jesús y la causa es blasfemia. Quisiéramos oír cuáles son los argumentos que él tiene para decir que Jesucristo es un blasfemo. El diablo se pone de pie y dice: yo quiero decir mis causas por las cuales considero que Jesucristo es un blasfemo, porque Jesucristo no es Dios. Y voy a empezar por la número 1. La número 1 es que la Biblia dice que Dios es espíritu. Fíjense en Jesús. Jesús no es espíritu. Jesús lo puedes tocar. Está en un cuerpo humano. Jesús se le puede tocar. Él es de cuerpo. Él tiene carne. Él tiene hueso. Él tiene sangre. Por lo tanto, si la Biblia dice que Dios es espíritu y Jesús es de carne, Jesucristo no es Dios. Segunda causa. La Biblia dice que Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que el cielo es su trono y que la tierra es el estrado de sus pies. Él toma los montes y los pesa con balanza y los collados con pesas. Él abre el cielo como si fuese una cortina y lo desmonta como si fuese una tienda de montar. Él cuenta las estrellas y a cada una les ha puesto nombre. Las naciones delante de él son como el menudo polvo de una grande balanza o una gota de agua del grande océano. Él cabalga sobre las alas del viento. Él pisa los pies sobre los montes y los montes se derriten, las encinas se abren. Los cielos contienen estrellas, planetas y constelaciones, pero la propia Biblia dice que los cielos de los cielos no le pueden contener. Eso dice la Biblia, que es Dios. Sin embargo, mírenlo a él. Él es un hombre, él tiene una medida. Fíjense, miren, metro 70, metro 80. Él no es tan alto como dice la Biblia. Por lo tanto, él no puede ser Dios. La Biblia dice que Dios es el Todopoderoso, que Dios es omnisciente y que está en todas las partes. Mírenlo a él. Él está aquí, no está en todas las partes. Y Satanás empezó a decir argumentos contra Cristo, y cuando terminó, dijo: yo acuso a Jesús de blasfemo, que siendo hombre se hace igual a Dios. Él se asienta y Dios el Padre le dice a Jesús: levántate, y ¿qué tienes que decir? Lo que Jesús tenía que decir está escrito en la palabra. Evangelio San Juan capítulo 5, y me gustaría que ustedes abriesen sus Biblias conmigo y puedan leer en el capítulo 5 a partir del verso 30. La Biblia le llama un título a ese pasaje y le llama Testigos de Cristo. Jesús se pone de pie y dice, lo primero que dice: toda persona para ser acusada, la propia Biblia dice en Hebreos capítulo 10 y en el libro de Deuteronomio, la Biblia dice que para que una persona sea acusada tiene que ser delante de 2 o de 3 testigos. Por lo tanto, yo digo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otros es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí, ese es verdadero. Jesús estaba diciendo: yo voy a llamar a testigos, porque la propia Biblia dice que para acusar a una persona se necesitan 2 o 3 testigos. Yo voy a llamar a testigos para que ellos den testimonios de mí. Por lo tanto, llamo a mi primer testigo. Y la Biblia dice, Juan 5:33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio
testimonio de la verdad. Por lo tanto, mi primer testigo llamo al profeta Juan el Bautista. De pronto las puertas se abren. Un hombre viene corriendo, viene vestido de piel de camello, los ojos desencajados del casco, los pelos de punta. Se sienta en el banquillo y le preguntan: ¿cuál es tu nombre? Que yo me llamo Juan el Bautista. ¿Vas a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo prometo. ¿Qué tienes que decir de él? ¿Qué tienes que decir de Jesús? Satanás lo acusa de que Jesús es un blasfemo. ¿Qué tienes tú que decir de él? Juan el Bautista abre su boca y dice: ¿yo qué tengo que decir de él? Diría tantas cosas de él que me faltaría el tiempo para poder decir todo lo que tuviese que decir de él. Pero os voy a hablar de cuando yo aún no había nacido. Yo simplemente era un feto en las entrañas de mi mamá. Yo recuerdo que yo estaba en las entrañas de mi mamá mientras mi mamá estaba en casa. De pronto una jovencita se acercó a mi casa, a la casa de mi mamá, y entrando por las puertas le saludó. Cuando ella saludó a mi mamá, yo de pronto oí aquella voz. Cuando aquella voz yo la oí, el Espíritu Santo vino sobre mi mamá y me dio testimonio de quien estaba al frente. Y cuando me dio testimonio, yo no pude soportarlo. Me tuve que mover en las entrañas de mi mamá y con patadas dentro de su cuerpo le estuve dando un mensaje. Mi mamá abrió su boca y empezó a decir: María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto que hay en tus entrañas, porque de ti saldrá el Salvador de toda la humanidad, saldrá el Señor, saldrá Jesucristo, el Hijo del Dios Todopoderoso. Aplaudan al Señor, por favor. Con permiso. Juan el Bautista, antes de nacer, ya dio testimonio del Señor. Juan dijo: después pasó el tiempo, los años, yo fui creciendo y yo vine encomendado por Dios para transmitir un mensaje. Empecé mi ministerio y empecé a predicar. Empecé a predicar el mensaje de arrepentimiento porque el reino de Dios se había acercado. Pero yo recuerdo que después de un tiempo de ministerio, yo estaba junto al río de Jordán, estaba predicando y bautizando. De pronto una multitud me oía, la gente venía que yo la bautizase, pero en medio de toda aquella multitud había un ser maravilloso que se acercaba con pasos firmes. Yo me quedé mirando y cuando lo vi, el Espíritu Santo me dio testimonio y yo lo señalé con el dedo y grité a voz en cuello: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pasados los días, él empezó a predicar y yo también. Mis discípulos me tomaron y me dijeron: ¿recuerdas aquel que tú daste testimonio de él? Lo recuerdo, la gente se va detrás de él. Y yo les dije: ¿qué os dije yo? Que el que tiene la novia es el novio, yo solamente soy el amigo, y viéndolo me gozo y mi gozo ya se ha cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe, porque Jesús no es un blasfemo, Jesucristo es el Dios hecho carne. Aplauda al Señor, por favor. El profeta Juan el Bautista dio testimonio del Señor. Juan se levanta y se marcha. Y Jesús dice: mi primer testigo ha dado testimonio de que yo no soy un blasfemo, sino de que yo soy el Señor. Pero voy a llamar otro testigo. Capítulo 5, verso 36 del Evangelio de San Juan. Jesús dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Y de porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras dan testimonio de mí, de que he sido enviado por el Padre. Por lo tanto, llamo a las obras.
¿Te imaginas Jesús llamando a las obras? ¿Qué es lo que pudo haber en aquel lugar? De pronto un estruendo se oye terriblemente. Alguien se asoma por la puerta y ve una multitud de personas gigantescas que están en la puerta. Eran las obras que venían a dar testimonio de él. Eran tantas que el apóstol San Juan dice que si todas las obras que él hizo se pudiesen escribir en un libro, dicen, no cogerían en este local. ¿Qué digo en este local? Ni en todo México. La Biblia dice exactamente, no entrarían en el mundo todos los libros que se podrían escribir de todas las obras que él hizo. Pero Dios tomó todos esos libros y los exprimió y nos dejó aquí las suficientes obras para poder entender que Jesucristo era el Dios hecho carne. Por lo tanto, Jesús dijo, voy a llamar a las obras a que den testimonio de mí. ¿Y a quién vas a llamar? Voy a llamar a obras sobrenaturales. Y de principio voy a llamar al viento. ¿Te imaginas? El viento soplando en aquel lugar. El viento sube y le preguntan, ¿cómo te llamas? Yo soy el viento. ¿Y tu viento qué tienes que decir de él? ¿Qué tengo que decir de él? Podría decir tantas cosas de él, pero os voy a recordar una. Yo recuerdo que era una noche donde paseaba por el lago de Genesaret y de pronto vi una barquizuela que navegaba por el medio de aquel lago y de pronto como que un poder sobrenatural se desencadenó de mí y una fuerza me empujaba a soplar contra aquel lago para levantar olas gigantescas que golpearan aquella barca y pudiese destruirla. Yo, el viento, empecé a soplar con fuerza y empecé a soplar para destruir aquella barca. De pronto en la barca se levantaron hombres como Pedro, como Juan, como Jacobo, que luchaban contra mí, pero yo, el viento, me reía de ellos. Pero de pronto un ser se pone de pie, se me queda mirando, yo lo veo, pensaba que era un hombre como otro, pero de pronto de su boca sale una frase que me dice, viento, calla. Cuando yo oí aquella voz, la reconocí. Esa voz es la misma voz que creó al viento y que nos tiene enterrados en bóveda y que nos tiene en sus puños. Es la voz de aquel que nos ha creado. Por lo tanto, Jesús no es un blasfemo. Jesucristo es el Dios hecho carne. Apláudele al Señor, por favor. El viento se fue y Jesús llamó a las aguas. Las aguas subieron al estrado y dijeron, ¿qué tienes que decir de él? ¿Qué tengo que decir de él? Que aquella noche yo también estaba en aquel lago. Yo estaba unido a aquel viento y los dos nos salíamos para destruir la barca y los que allí estaban. Yo, el agua, el mar, que me he levantado contra tantas cosas y las he destruido. Aquella noche también quería destruir aquella barca. Los apóstoles, que estaba acostumbrado a verlos pescar en el mar y que habían peleado contra mí, se volvieron a levantar para luchar contra mí. Pero yo me reía de Pedro y me reía de ellos hasta que lo vi a él. Él se puso de pie, se quedó mirando y me dijo, mar, enmudece. Cuando yo oí aquella voz, la recordé. Era aquella voz que me dijo, háganse las aguas en un solo lugar y descúbrase lo seco. Era aquella voz que me dijo, a las aguas os llamaréis mares. Es la misma voz que nos puso sello en la tierra y nos dijo, de aquí no pasar, y no pasamos. Era la voz no de un hombre, era la voz del Creador. Por lo tanto, doy testimonio que Jesús no es un hombre, Jesús es el Dios hecho hombre para la gloria del Dios Padre. Apláudanle al Señor, por favor. Jesús se volvió a poner de pie y dijo, el viento ha dado testimonio de mí, también ha dado testimonio de mí las aguas. Podría llamar a tantos, pero voy a llamar a uno que os va a parecer extraño. Os voy a llamar a un pez. De pronto un pez sube al estrado y dice, ¿tú qué tienes que decir de él? ¿De qué yo tengo que decir de él? Yo soy una especie, algo particular. Yo soy una hembra. Y nosotras, cuando creemos nuestras crías,
nosotras las criamos en nuestra boca y allí las tenemos por un tiempo hasta que van creciendo. Cuando van creciendo, entonces la echamos de nuestra boca. Ellas intentan volver para meterse, pero nosotros buscamos en el mar algo que brille y lo metemos en la boca. Y yo recuerdo que me encontré un estatero y me lo metí en la boca para que mis crías no dependieran de mí, sino que dependieran de ellas. Pero un día, estando yo en el mar, oigo una voz que decía a un discípulo llamado Pedro: Pedro, toma una caña, vete al mar, echa el anzuelo y el primer pez que encuentre, verás que tiene en la boca el tributo para pagar a estas personas. Cuando yo oí eso, yo dije: yo quiero ser la portadora de pagar tributo para él, porque la voz que oí no era la voz de un hombre, era la voz de aquel que dijo: produzca las aguas seres vivientes, y aparecimos nosotras. No era la voz de un personaje normal, era la voz del Creador. Pedro tiró la caña y dije: quiero morir por Jesucristo, por el Creador. Me enganché al anzuelo y en mi boca estaba el estatero para que él pudiese pagar tributo a César. Doy testimonio que Jesús no es un hombre, Jesús es Dios. Aleluya. Aleluya. Cuando estaba hablando, de pronto un hombre entra corriendo. Nadie lo había llamado, pero aquel hombre entra corriendo, se siente el estrella. Yo también quiero dar testimonio de él. ¿Y tú quién eres? Dice: ¿yo quién soy? Yo era un ciego que no podía ver, pero recuerdo que él vino. Me acerqué a él. Él puso lodo sobre mis ojos y me dijo: vete al estanque y lávate. Yo hice caso a lo que él me dijo. Me fui al estanque, me lavé y automáticamente recibí la vista. La gente me preguntaba quién era y yo dije: no sé cómo se llama, solamente él me dijo: vete al estanque, lávate. Me lavé. Una cosa sí puedo decir, que antes yo era un ciego, pero ahora veo. Y el que me sanó no fue un hombre, el que me sanó fue el Dios hecho hombre. Su nombre es Jesucristo, el Hijo del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, Jesús no es un blasfemo, Jesús es Dios. Apláudan al Señor, por favor. Jesús se puso de pie y dijo: dos obras han dado testimonio de mí, pero voy a seguir llamando. Y dice así: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio que el Padre me ha enviado. Y número 3 dice, verso 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Por lo tanto llamo al Padre. ¿Te imaginas a Dios sentándose en el trono diciendo: yo voy a dar testimonio de Él? ¿Y qué tienes que decir de Él? ¿Qué tengo que decir de Él? Yo recuerdo, entre tantas cosas que podría decir de Él, que había una palabra que yo tenía dentro, que la quería expresar por mi boca, pero que nunca pude decirla. Se la quise decir a los ángeles, pero un tercio de ellos me defraudaron y me dieron la espalda. Se la quise decir al hombre llamado Adán y Eva, pero pecaron y no pude decírsela. Se la quise decir a Abraham, pero pecó y tampoco pude decírsela. Y aquella palabra estaba ahí dentro y yo no podía expresarla. Se la quise decir a Moisés, a Isaías, a Jeremías, a los profetas, pero no pude decirla nunca. Hasta que un día Él decidió bajar del cielo a la tierra, tomar un cuerpo de hombre y vivir como los hombres. Yo lo vi cuando se engendró en las entrañas de María y cómo crecía su cuerpo en aquellas entrañas. Le vi nacer y le vi crecer, y le vi que crecía como un niño normal, porque era todo hombre, y lo vi como era obediente, cómo cumplía las leyes, cómo se sujetaba a los padres. Y yo, cuando lo miraba desde el cielo, había algo en mis entrañas que se conmovían, hasta que un día, ya teniendo él 30 años, se acercó al río de Jordán. Cuando Juan el Bautista lo vio, se asombró y le dijo: ¿cómo tú vienes a mí cuando yo tengo que ser bautizado por ti? Pero él se cayó y le dijo: Juan, deja que cumplamos las escrituras. Fue sumergido en el agua, y cuando salió dije: ya no puedo aguantar más. Abrí la ventana
ventana de los cielos y grité a voz en cuello: ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese es mi Hijo amado. Pasaron los días, las semanas, los meses, y pasaron 2 años, y quise decir otra vez esa palabra. Subió él al monte de Tabor, y allí se transfiguró. Envié a Elías y a Moisés, y los discípulos me lo quisieron tratar como a él, pero saqué a Elías, saqué a Moisés, abrí el cielo y volví a gritar: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A este oí. Este no es un blasfemo, este es el Dios hecho carne. Aplaude a la palabra bendita del Señor. Tercer testigo que dio testimonio de él. Jesús dijo: ya podría dejar, pero soy tan generoso que voy a llamar a un cuarto. Y dice la palabra del Señor, capítulo 5, verso 39, las Escrituras, escudriñarlas, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, llamo a las Escrituras a que cada una de ellas abre y que den testimonio de mí. No sé si podrías acompañarme con música, Hugo. Un aplauso para nuestro hermano Hugo, por favor. Aleluya. ¿Me puedes subir la voz y darme un poquitín de reverb? Que no voy a chillar ahora, supuestamente. Aleluya, gloria a Dios. Llamo a las obras a que den testimonio de mí. ¿Te imaginas todos los pergaminos del Antiguo Testamento subiendo? Los 39 pergaminos subiendo a la estrada. Todos querían dar testimonio de él. Se subió el primer pergamino llamado Malaquías y dijo: yo tengo que dar testimonio de él, porque yo en mi libro hablé de él. En mi libro, en el capítulo 4, verso 2, yo dije que él era el sol de justicia, que en sus alas traería salvación. Subió el libro del profeta Zacarías y dijo: yo también en mi libro escribí de él. En el capítulo 3 lo presenté como el intercesor que intercedía por Josué el sumo sacerdote, y que le quitaba los vestidos viles y le ponía unos limpios. Pero en el capítulo 9 también di testimonio de él y dije: aquí el rey viene, manso y humilde, montado sobre un pollino, hijo animal de asna. Y estaba hablando ni más ni menos que de él, de Jesús, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Subió el profeta Habacuc, el libro de Habacuc, y dijo: yo también tengo que dar testimonio de él. Él, en mi libro yo digo que él es el que aviva a su pueblo en medio de los tiempos. Subió el libro de Abdías y dijo: yo también hablé de él, y lo presenté como el deseado de todas las naciones. Subió el libro de Amós y dijo: yo también hablé de él, y lo presenté como el león que ruge desde Sión. Subió el libro de Jonás y dijo: yo también lo hablé de él, lo presenté en mi persona. Como yo estuve en el vientre del pez 3 días con 3 noches, así estaría él en el corazón de la tierra 3 días con 3 noches. Subió el profeta Oseas y dijo: en mi libro yo también hablé de él, lo presenté en mi persona. Dios me dijo: toma una mujer, esa mujer se va a prostituir y va a tener hijos de prostitución, luego será vendida en una plaza y tú irás a esa plaza y la comprarás por dinero. Así era representado él en mi persona. Él creó una humanidad santa y pura, pero el hombre se corrompió, se prostituyó tras la idolatría y tras el paganismo. Pero el hombre, estando en la plaza del mercado, viviendo tras el pecado, y donde el diablo le golpeaba, él bajó a la tierra y dijo: lo compro. No nos compró con oro ni tampoco con plata, fuimos comprados con el precio de su bendita sangre que derramó en la cruz del Calvario. Subió el profeta Nahum y dijo: yo también lo presenté
presento en mi libro como Jehová de los ejércitos. Salió Joel y dijo, yo lo presento en mi libro como el dador del Espíritu en los postreros tiempos. Subió Daniel y dijo, yo lo presento en mi libro como el anciano de días. Subió Ezequiel y dijo, lo presento en mi libro de tantas formas. Pero en el capítulo 17 lo presento como un tallo cortado, llevado a un monte alto, plantado, echando ramas y dando frutos. Así fue él, cortado de la tierra de los vivientes, llevado a un monte alto llamado Golgotá, y allí fue plantado en una cruz. Echó dos ramas, una a la izquierda y la otra en la derecha, pero bajo sus brazos todos los hombres hemos hallado cobijo en su bendita persona. Subió el profeta Jeremías y dijo, en mi libro lo presento como el buen alfarero. Isaías lo presentó como el siervo sufriente. Cantares lo presentó como el amado. Que Eclesiastés como el predicador. Cantares como el amado. Proverbios como el sabio. Salmos de muchas formas. En el capítulo 22 como el buen pastor. En el 23 como el gran pastor. Y en el 24 como el príncipe de los pastores. Subió el libro de Job y lo presentó como el redentor. Subió Esther y lo presentó como el que nos libra de una sentencia de muerte. Subió el libro de Crónicas y lo presentó como el Dios de la providencia. Reyes lo presentó como el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Samuel como el mejor de los profetas. Ruth como el que nos redime. Jueces como el grande juez. Josué como el conquistador. Deuteronomio como un profeta mayor que Moisés. El libro de Números lo presenta como el cedro, como la estrella, como el maná que desciende del cielo, como la roca herida, como la serpiente de bronce. Levítico como el cordero, como el macho cabrío, como el palomino, como la tórtola, como el buey, como la vaca lazana. Éxodo lo presentó como el sumo sacerdote, como el tabernáculo, como el arca de la alianza, como cada mueble del tabernáculo. Pero Génesis lo presenta en José, en Jacob, en Isaac, en Abraham, en la simiente de la mujer. Lo presenta como el creador de todas las cosas. Las escrituras dan testimonio que Jesús no era un blasfemo, sino que Jesucristo era el Dios hecho carne. Un aplauso para el Señor. El capítulo 5 termina sus testigos, pero Jesús se quedó mirando a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés, a Tadeo, a Labeo, a Felipe, a Natanael. A los discípulos se le quedó mirando y les dijo, y vosotros me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pasaron los años y los discípulos dieron testimonio de él. A un hombre llamado Jacobo le dijeron, no prediques la palabra. Y él empezó a predicar la palabra y por predicar lo mataron, traspasándolo con una espada. A Pedro, por predicar la palabra, lo tomaron y le dijeron, no prediques ni hables más de él. Y él dijo que yo no voy a hablar más de él. Yo voy a dar mi vida predicando y hablando que él era el Señor. ¿Saben lo que hicieron con él? Dijeron, pues te sentenciamos a muerte, matarme. Vas a morir en la cruz. En la cruz voy a morir. Si voy a morir en la cruz, ponerme boca abajo, porque no soy digno de morir como él moría. ¿Saben lo que dice la historia? La historia cuenta que su esposa, la mujer de Pedro, también murió con él. Murió crucificada en una cruz al lado de él. Y la historia dice que la mujer, mirándole a Pedro, le dijo, Pedro, ¿no te sientes honrado de morir por la causa de Jesucristo? Pedro murió por dar testimonio de él, pero a Pablo le cortaron la cabeza por dar testimonio de él. Si hablamos del apóstol Juan, hicieron tantas cosas de poder, y con él por dar testimonio de él, que entre ellas lo metieron en una olla de aceite hirviendo. Pero no sé lo que pasó. Me imagino que allí bajo el Espíritu Santo se puso al lado de Juan y le dijo en el corazón, no tengas miedo, que este aceite no te va a hacer nada. Lo desterraron en una isla llamada Patmos,
y allí sufrió, dando testimonio de él. La muerte de los apóstoles que más me han horrorizado. La historia cuenta que fue la muerte de Bartolomé. ¿Saben cómo dice la historia que murió Bartolomé? A Bartolomé lo mataron arrancándole la piel a tiras. Le dijeron, niega que Jesús es el Señor. Y dijo, no lo voy a hacer. Le tomaron un trozo de cuerpo de carne y le dijeron, niégalo. Y dijo, no. Y tiraron de su carne, niégalo, no. Y le tomaron otro trozo y empezaron a tirar. Y la historia cuenta que murió arrancándole la piel a tiras, pero cada trozo de su cuerpo seguía diciendo, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. A Policarpo lo metieron en una hoguera, le prendieron fuego y dijeron, niégalo. Y dijo, 82 años le he sido fiel, ¿le voy a ser infiel ahora? Y Policarpo murió quemado, dando testimonio que Jesús era el Señor. Pero su discípulo Ignacio murió comido por los leones, dando testimonio que Jesús era el Señor. Johann Hus murió quemado en una hoguera y él gritó voz en cuello, me podéis quemar como a un cisne, pero Dios va a levantar a un ganso al cual va a cantar y no vais a poder callar. 100 años después se levantó Martín Lutero y empezó a predicar. Intentaron callarlo, pero no pudieron. Los hombres de la historia han muerto dando testimonio de que Jesús es el Señor. Pero esta noche yo no hablo ni de Juan, ni le pregunto a Pedro, ni le pregunto a los hombres de la historia. Hablo a la iglesia de Centro Vida. ¿Hasta qué punto eres capaz de dar testimonio de que Jesús es el Señor, el Dios hecho hombre que ha muerto por toda la humanidad? ¿Hasta qué punto eres capaz? Los hombres dieron testimonio. Imagínate un momento aquel cuadro. Las piedras la tienen en la mano. Las acusaciones blasfemia. Después de oír el juicio, si Jesús sale culpable, las piedras van a caer sobre él. Pero si Jesús sale inocente y no es un blasfemo, sino que realmente es Dios, la pregunta es, ¿a Dios qué se le hace? A Dios se le adora. Y yo pregunto a este jurado que está delante de mí, ¿Jesús era un blasfemo, era culpable o era inocente? Pregunto, ¿era un blasfemo? ¿Era Dios? Jesús era Dios. ¿Y a Dios qué se le hace? Esperamos que el contenido de este mensaje haya contribuido a tu edificación personal. Para obtener más información, dirígete con toda confianza a nosotros, llamando al teléfono 55 79 93 11. Que el Señor te bendiga.